¿Por qué no todos los autónomos o todas las empresas pueden deducirse el IVA soportado en las adquisiciones de bienes o en los servicios que les prestan sus diferentes acreedores o proveedores? Bueno, pues esto es muy sencillo, ¿vale? Es el mecanismo de repercusión y soporte y regla de prorrata. Voy a explicarlo en cristiano. Vamos a ver, cuando yo tengo una actividad por la cual yo repercuto IVA y repercuto IVA en el 100% de mis ventas, yo teóricamente tendré la capacidad de deducción del 100% del IVA soportado. Es lo justo, es decir, si yo repercuto IVA a la totalidad de mis clientes por la totalidad de mis operaciones, yo podré deducirme el 100% del IVA que yo soporte en las diferentes facturas que reciba de mis acreedores y proveedores, ¿vale? Pero, si yo tengo una actividad que está exenta del impuesto, es decir, por la cual yo no tengo que repercutir cuotas de IVA a mis clientes finales, en virtud del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, pues lógicamente yo no puedo tener la misma capacidad de deducción del IVA soportado que tiene alguien que sí repercute el impuesto. Sería muy injusto, ¿de acuerdo? Con lo cual, en esos casos, ¿qué ocurre? Bueno, pues que si tiene una actividad que está completamente exenta y por ningún porcentaje de sus ventas factura con IVA, pues ese autónomo o esa empresa no tendrá ningún tipo de capacidad de deducción del IVA soportado. Es decir, como toda su actividad está exenta, es decir, por nada de las ventas de su actividad o nada de su actividad repercute IVA, pues teóricamente no va a poder deducir absolutamente nada de IVA soportado, ¿vale? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto pasa, por ejemplo, en empresas de formación o, por ejemplo, clínicas médicas, ¿vale? Que no se dedican a temas de estética, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues en principio, estas empresas, pues una empresa de formación, cuya formación sí pueda estar exenta del impuesto en virtud del artículo 20 y una serie de requisitos, pues no repercutirá IVA a sus clientes, con lo cual no podrá deducir nada del IVA soportado a las facturas de sus acreedores y proveedores. ¿Qué tendrá que hacer? Bueno, pues teóricamente el IVA de esas facturas que recibe se computa como mayor importe del gasto, con lo cual, ¿cómo se deducirá? Se deducirá parcialmente en el impuesto sobre sociedades al considerarse como gasto deducible o en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en la parte o el apartado de rendimientos de la actividad económica, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando una persona o empresa tiene actividades diferentes, por las cuales, bueno, concretamente en una actividad repercute IVA y en otra no, ¿vale? Aquí aparece la famosa regla de la prorrata. Bien, la regla de la prorrata quiere decir que tú lo que podrás es deducirte IVA en función del volumen que repercutas. Es muy sencillo. De hecho, la fórmula de la prorrata general, no voy a entrar en la especial porque se puede complicar, si os interesa, dejádmelo en comentarios y ya os lo explicaré, pero la prorrata general lo que trata es de poner en consonancia cuál es el volumen de operaciones con derecho a deducción entre el volumen total de operaciones. Entonces, si yo repercuto en mis ventas, más o menos por valor el 60% de mis ventas repercuto IVA, pues yo podré deducirme el 60% de los importes de IVA soportado que estoy recibiendo en las facturas de mis diferentes acreedores, ¿vale? Pero esta es un poco la explicación de por qué, por ejemplo, una empresa que está exenta de IVA no puede deducirse el IVA soportado. No puede hacerlo en la propia liquidación de IVA porque ni siquiera tiene que presentarlas a estar exento, pero sí podrá deducirse o desgravarse una pequeña parte que es lo que corresponde al gasto. Entonces, al ser mayor importe del gasto ese IVA soportado, pues habrá una parte que se desgraven en sede del impuesto sobre sociedades o en sede del IRPF. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Sobre todo, aquí hay otro tema que ya os explicaré también si os interesa, que es cuando la prorrata, por diferentes, porque una sociedad tenga diferentes actividades, se vaya alterando año a año. ¿Qué pasa con los bienes de inversión? ¿Qué pasa con aquellos bienes de inversión que permanecen en la empresa o aquellos bienes de inversión que salen de la empresa con carácter posterior? Hay lo que se llama un periodo de regularización, que es de 4 años más 1, en el caso de bienes como por ejemplo maquinaria, o de 9 años más 1, por ejemplo, en el caso de inmuebles, ¿vale? Pero bueno, si queréis más info sobre ello, dejádmelo en comentarios y trato de haceros un vídeo sobre ello. Lo expliqué a los chavales de la membresía el otro día porque es algo que es fundamental, lógicamente, para entender cómo funciona toda la estructura o el mecanismo, en definitiva, de repercusión y soporte del IVA en el sistema fiscal español. Muchas gracias.